Bienvenidas y bienvenidos a otro episodio de Tinto Doble Podcast, nuevamente desde 12 Café, pero quisimos recibir más aire puro, así que estamos afuera del local, pero siempre en 12 Café que nos recibe para estas conversaciones que tenemos cada semana con personajes de Cali que de alguna manera trabajan en la ciudad, para la ciudad y con la ciudad desde distintas áreas. Hoy no es la excepción, hoy vamos a hablar de baile, hoy vamos a hablar de salsa, hoy vamos a hablar de paz. Así que no se despeguen de este nuevo episodio. Bueno, decíamos, vamos a hablar de un montón de cosas. Diego es mi invitado el día de hoy. Diego, muchas gracias por venir. A ustedes, gracias por este espacio, gracias siempre porque de alguna forma en este tipo de proyectos donde uno encuentra la oportunidad de que las cosas que estamos haciendo puedan tener un eco, puedan tener una visualización. Uno nunca sabe quién va a mirar el podcast y va a decir, ve, me voy a conectar desde ahí, sea para cualquier cosa. Entonces, correcto. Gracias por el espacio. Vos sos de arte dramático, ¿cierto? Sí, estoy de licenciatura en arte dramático y como te decía ahora, tuve la oportunidad de estar en la maestría de la Universidad de Buenos Aires, Argentina, que es Administración de Entidades Culturales y Creativas. ¿Y qué te llevó al arte dramático? O sea, ¿por qué decidiste? ¿Qué me llevó? Mira, yo he hecho varias preguntas en ese caso, pero uno por la timidez, digamos que en el colegio yo era muy tímido, pero también porque un día me creí un cuento de que alguien me dijo que yo era muy pinta. Y Eso está bien. Yo empecé en una academia de actuación que se llamaba, no recuerdo, Charlie Chaplin. Ajá. Esa academia ya desapareció, ahora se llama Estudio de Actores, pero yo empecé porque alguien me dijo eso y yo me creí ese cuento. Y me metí en ese cuento y luego entendí que de alguna forma la televisión pues es también una de las posibilidades, pero también encontré en el oficio de gestionar las artes pues una oportunidad también en donde uno puede evidentemente vivir, sobrevivir y también un poco impactar a diferentes comunidades. ¿Y te sirvió para timidez? En algunos casos sí, o sea, digamos que ya en un círculo que no conozco, pues evidentemente leo mucho a la gente, pero sí, digamos que por el oficio de gestionar las artes, te toca de alguna forma decir, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? A personas que sabes que estás en un mercado de artes escénicas en Seúl o en Yokohama y tienes que decir, hey, hay que aproximarse. Fine, thank. Allá en Colombia, allá en actor, allá en producer. Entonces la gente, bueno, ve. Y además que lo ven a uno, Colombia, por allá los asiáticos dicen, hey, uno es exótico, me imagino, para ellos. Eso, sí, ve, mira a esta persona. El oficio de gestionar las artes o de producir, digamos que la timidez tienes que guardarla un poquito y entrar a hacer, bueno, cómo entro a donde la gente y cómo de alguna forma trato de que me den a conocer. ¿En qué tipo de obras has participado? Y sobre qué temas has abordado, ¿no? ¿Cuál ha sido como esa línea de trabajo? Mira, yo le agradezco mucho al señor Sartre, Ajá. porque yo en mi proceso formativo, en el ciclo profesional del dramático, yo di con 3 autores que yo creo que hoy en día me han sentado mucho las bases. Uno fue Sartre, y otro fue Camus, Albert Camus, en donde pude encontrar en ese refugio de esos tratados que ellos hablan de la filosofía, pude encontrar un poco un sustento de vida, un sustento de argumentación. Pero para responder a tu pregunta, estuve en una obra que se llama Los Justos, otra obra que se llama Muertos y Sepultura. Todo esto fue en el ciclo profesional de la Universidad del Valle. Estuve en otra que se llamaba El verdadero inspector Holmes, luego en otra que se llamaba Numancia. Luego pude encontrarme con una bella, hermosa, preciosa obra que se llama Rosencrantz y Guildenstern han muerto, que es una obra que escribió un autor inglés que lamentablemente ya falleció, en el que él cuenta Hamlet desde el punto de vista de estos 2 personajes. Entonces, es una cosa que me sirvió mucho porque me dio un sustento profesional. Ya después, digamos que he hecho participaciones, como actor, como director, pequeñas cosas en Espacio T, en algunas cosas, en algunas obras de teatro, hasta el 2022-23. Estuve en una obra que se llama Anjukiwe, que fue una traducción que hice con un profesor de la Universidad del Valle, que hicimos un ciclo en el que cogimos una obra que es netamente irlandesa, la traducimos al español,
con ciertos tintes de Nasayuwe. Oh, wow, qué bueno, Entonces chévere. como que hay, digamos que profesionalmente, actualmente ya estoy como hace como 4 años, no en una presencia en una obra, estoy tratando de buscar cosas, porque digamos que el ejercicio de gestionar las artes depende de varios factores, pero uno de ellos son las convocatorias. Y ahorita vos estás en eso, concentrado en la gestión. Digamos que ha sido como tu... Estoy haciendo cositas de stand-up, pero Ajá. más de impro, Ok. como clasecitas y Ya, eso, ya, ya. que para tenerme activo. Porque eso de gestionar lo cultural debe ser un reto grandísimo. No, y que vos estás de alguna forma con ciertos proyectos, ¿no? Entonces nosotros tenemos proyectos de adulto mayor, tenemos un proyecto que tiene que ver con danza y ambientalismo, tenemos este de la Comisión de la Verdad, y vos careces, vos no tenés el radar de todas las convocatorias. Por ejemplo, yo me he encontrado convocatorias De puro pastel. que cierran en 3 días. Sí, 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 es verdad. En 3 Eso. días. Entonces, tú tienes una vida, tienes una agenda, tienes un cronograma. Marica, bueno, A ver, hágale. intentémoslo. Intentemos. Pero sí, nosotros hemos estado en esa situación de la computadora cierra dentro de 2 días. Pues el peor negocio, ¿cuál es? No hacerlo. No hacerlo. Digo, hay que hacerlo, ¿no? Sí, sí, sí. No, y hay que pegarse la trasnochadita. Sí, sí, yo creo que vale la pena. Seguimos en Tinto Doble Podcast hablando de danza, arte dramático, pero en este bloque me parece muy chévere que Diego nos cuentes específicamente sobre esta convocatoria que involucra la interpretación, si se quiere, y me corrige si estoy en lo correcto, de parte de lo que ha sido el informe de la Comisión de la Verdad a través del arte, ¿sí? A través del baile. ¿Cómo ha sido esto desde el principio? ¿Fue una convocatoria? ¿Cómo se les ocurrió la idea? Contando un poquito de eso. Sí, mira, 22 de junio del 2022, el padre Gustavo de Ruz entrega el informe final de la Comisión de la Verdad. Yo estaba de alguna forma entrando en ese tema. ¿En ese tema, en qué sentido? O sea, como que lo vi y dije, ve, interesante ese tema. Ok. Entonces dije, bueno, este es un tema que probablemente va a tener mucha repercusión y va a tener muchos apoyos en ese sentido. Entonces como que dije, vamos a apostar. Lo que primero empezamos a hacer fue lo siguiente, era coger ese volumen, lo empecé a leer, son 11 tomos, estudiarlo hasta que me topé con el volumen con el que yo creo que de alguna forma podíamos trabajar un poquito más, que era el tema de Cuando los pájaros no cantaban, que tiene una anécdota muy bonita, que es Alejandro Castillejo, que fue el comisionado que lo hizo, nos decía que le colocó ese nombre porque en Caquetá, cuando estaban estos ataques entre la guerrilla, paramilitares o el ejército, al otro día no se escuchaba ningún alma. Entonces decía, cuando los pájaros no cantan. O sea, qué imagen, para mí eso es una imagen demasiado fuerte, Claro. Muy fuerte. Entonces empecé a estudiarlo y empecé a decirle a esta escuela de salsa que se llama Combinación Rumbera, con la que te estaba mencionando, le dije, ve, vamos a hacer estas video, si se quiere... ¿Cápsulas? Videocápsulas. Entonces lo que cogíamos, el testimonio, yo lo grababa en voz y ellos empezaban, yo dirigía pues a interpretarlo o a ilustrarlo. Eso hicimos como unos 2 o 3, había uno de unos paramilitares, otro de desplazamiento, y esos videos los montamos a redes sociales. Ahí aparece la primera convocatoria en eso fue 2023, cuando empezamos ya como a empezar a ensayar, a montar, y los montamos a una convocatoria que es la convocatoria de concertación cultural del Ministerio de Cultura. ¡Pum! La postulamos y para el año que seguía no la ganamos, o sea, no la ganamos para poder hacer la creación. Entonces cogimos 4 testimonios, los estudiamos, los leemos ya con el apoyo económico, ensayos, no sé qué, pagar aquí, pagar allá, y hicimos unas presentaciones en colegios rurales, ¿sí? Wow. Eso que nos permitió de alguna forma poder cimentar unas bases. Ahí todavía estaba como una búsqueda, ¿sí? Y luego a partir de eso empezaron a aparecer y para que la gente entienda un poco en qué consiste, digamos, la apuesta es una interpretación de esos testimonios a partir con el baile, es más o menos con el baile y con teatro, pues, eso sí, con el baile y con teatro se coge
esos testimonios que son de página y media, 2 páginas, de 3 páginas, y lo que se hace es un poco desde la visión de la persona que está dirigiendo, bueno, qué es lo que vamos a contar aquí, qué es lo que va a contar aquí. A veces se ilustran, a veces se hacen metáforas, a veces lo que se hacen son cápsulas de ese mismo testimonio. Y hemos pasado por el proceso, primero era bien teatral, Ok. con danza, y ahora, gracias a las convocatorias, hemos tenido la fortuna de incluir danza contemporánea. Hay un testimonio que es solo danza contemporánea, que lo dirige uno de los compañeros, llamado Juan Núñez, y hay otro que en su momento dirigió un compañero también de la Universidad, Eder Montaño, se llama Papi, no te lleves esa bicicleta. Y para este año, Eder, ya tenemos 6 testimonios montados, en el que hay una diversidad de testimonios con diferentes técnicas, y todos hablando de este tema de la Comisión de la Verdad y bueno, todo lo que está encerrado ahí, desde la memoria histórica, el patrimonio. La base musical entonces de esta apuesta no es solamente salsa, No. es variado. Contanos de la base musical de eso. Sí, no, la base musical, en algún momento quisiéramos que fuera original, pues ustedes que son músicos o saben que de alguna forma Chucho, todo ¿no? el tema de Psycho pues es bastante complejo, pero por ahora lo que estamos usando son canciones, en el caso de danza contemporánea, son canciones pues un poquito más hacia la danza, algo de folclore, algo de canciones tradicionales de la salsa, sí, no tan conocidas, sino que tratamos en lo posible de que puedan tener un mensaje. Por ahí un Luis Enrique, la Flamboyant, sí, que es una orquesta del compañero que estuvo en Broadway, Frankie Dante, sí, donde canciones que también tienen un mensaje en el que tú crees como director que pueden un poco impactar o pueden sumar al testimonio. Entonces, música muy diversa entre esos géneros. Pues Diego, qué chévere conocer este proyecto, esa combinación de historias complejas de nuestras tierras como el conflicto armado, pero también la apuesta con el arte para hacerle llegar a la gente un poco esta verdad que a veces se nos oculta o que no la conocemos. Es chévere que nos hayas contado esto. Vamos para el último bloque, y en ese bloque sí te voy a bombardear, pero con preguntas para respuestas rápidas. Bueno, regresamos al último bloque de Tinto Doble Podcast, en el que ustedes saben, tenemos nuestra famosísima sección Tinto Express, pero antes, Diego nos quiere contar algo más sobre ese proyecto. La salsa como tal, Cali le ha dado un valor impresionante. Sí. La salsa, digamos, como proceso comunitario, pero también como proceso en el que ha permitido que tenga una identidad nuestra ciudad a partir de eso. Y eso tiene demasiado valor. No es gratis lo que pasa en el bulevar, no es gratis lo de la calle de la feria, pero tampoco no es gratis que nuestros bailarines están en diferente, China, todo lo de Dubái, toda esa. Entonces ha tenido un valor económico, patrimonial, cultural, estético, si se quiere. Entonces, en base a eso dijimos, ve, como la salsa nos encanta, brilla, bueno, como tiene tanto valor, vamos a hablar de un tema que muchas veces no queremos hablar. Sí, queremos, a veces hay una narrativa que de alguna forma yo trato en lo posible de no entrar en esas narrativas de ciudad en donde todos estamos felices, todos los caleños somos felices. Como una dictadura de la felicidad. Pues. Eso, es una dictadura, loco. Y al final como que, hey, pero también hay unos temas estructurales ahí que hay que hablar. Entonces por eso cogimos la salsa y la quisimos meter en este tipo de temas, de este conflicto, porque creemos que es importante, porque hay que incomodar, hay que evidentemente gozar, festejar cuando unos bailarines se ganan premios, el mulato, buenísimo todo lo que ha hecho, pero venga, también estructuralmente tenemos que ver que ya son 7.300 personas fallecidas por los falsos positivos, entonces cómo desde el arte también uno incomoda, ¿sí? Entonces quería un poco también solamente dar ese comentario, ¿vale? Y qué chévere utilizar, digamos, la salsa que, digamos, por supuesto sabemos
que la salsa es mucho más que entretenimiento, pero que bueno que este tipo de proyectos nos lo recuerden, este tipo de proyectos realmente la utilicen como, digamos, espina dorsal de esa narrativa tan compleja como el conflicto armado y las posibilidades y los proyectos de paz, que eso me parece también muy importante. Sí. Entonces, ahora sí, vamos con nuestra sección Tinto Express, preguntas rápidas para respuestas rápidas. Tinto Express, Diego, entonces, empecemos por lo conocido para vos. Canción de tu infancia que recuerdes y te dé mucha nostalgia. Probablemente la Desiderata, loco. La Desiderata porque cuando yo crecí en la Comuna 15, Barrio Comuneros 1, yo escuchaba un señor que jugaba ajedrez. De hecho aprendí de él y de otro parcero que me enseñó. Y ese señor a veces colocaba la Desiderata, loco. Primera obra de teatro o puesta en escena que hayas visto. Se llamaba La Oficina, en el colegio, que yo siento que esa la montó, que en paz descanse, una profesora que nos enseñaba teatro. Obra de teatro que te hubiera encantado dirigir. Vos la viste y dijiste, uff. Hay una película que se llama Balas sobre Broadway, Okay. Que es de Woody Allen, que es una película. Pero y eso está el guión. Bueno, todavía puedo montarla, pero esa es una de las cosas que me gustaría montar. Película de tu infancia que aún la veas o te recuerde. Mira, no es tanto de mi infancia, sino de mi juventud, casi que mi adultez, discúlpame que no sea de mi infancia. Yo me he visto 89 veces El Caballero de la Noche. Es serio. Teatro de Cali, lugar que más te guste, la ciudad. Yo creo que por la infraestructura diría que Cali Teatro. Café que te debas con alguien. Yo creo que con parceros de la Univalle, con la gente con la que he ido, el parcero de Edwin Aguilar, que también es actor. Un café que hubieras querido tener, pero que ya no se puede. Pues en este momento me ocurre con mi madre. Ella falleció ya hace 5 años. Digamos que yo en el momento en que ella fallece, yo no estaba, o sea, no estaba viviendo con ella, sí estaba aquí en Cali, pero sí hubiera sido lindo un último café con mi madre. Pues Diego, muchísimas gracias por aceptar la invitación de Tinto Doble. No, hombre, a ustedes, gracias por el tinto, gracias por el espacio. La verdad es que, como lo decía al inicio, estos espacios de alguna forma hay que apoyarlos mutuamente y hay que también de alguna forma tener la posibilidad de que lo que uno hace en términos sociales, culturales, pues pueda tener un eco, porque pues muchas veces, a veces no tienes ese nivel de atención en el que uno le gustaría poder estar, porque evidentemente el tener la atención te permite que la gente te conozca para que puedas tener apoyos, para que puedas tener también posibilidades, espacios, gente, lugares. Entonces como que gracias por eso. Muchos éxitos y este espacio está abierto para todo lo que se venga en tus proyectos, por supuesto. Gracias, muchas gracias a ti, a Jesús que está ahí detrás de cámaras, y gracias a 12. Gracias a 12 Café. No se olviden en redes sociales, Tinto Doble Podcast. Estamos en TikTok, estamos en Facebook, estamos en Instagram, estamos en YouTube. En X todavía no estamos. Neki próximamente. No, mentira. En las redes sociales, así que pendientes. Muchas gracias.